Un tema importante de esta semana ha sido que el gobierno federal dio a conocer que los medios de comunicación podrían enfrentar sanciones si incumplen con los lineamientos sobre los derechos de las audiencias. Un anuncio muy controvertido por sus posibles riesgos para la libertad de expresión. Ya desde que la idea de lineamientos habla acerca de que los medios deben autorregularse, eso tiene que entenderse como una acción de censura, pero también es una acción donde el gobierno dice: yo me lavo las manos, tú autocensúrate, porque si no lo haces, entonces habrá sanciones por donde lo quiera ver. Es un intento por limitar la expresión. El tema todavía no es ley. Van a desarrollarse foros, ya el gobierno presentó su propia propuesta, una propuesta que fue leída por la jurídica de la presidenta de la República, Luisa María Alcalde. Desde ese momento se generó mucha polémica y ayer la presidenta de México respondió a los señalamientos que han hecho analistas, académicos y medios de comunicación en torno a la propuesta de ella, de la presidenta Sheinbaum y de su área jurídica para regular o para que los medios de comunicación nos autorregulemos a la hora de tener que expresar alguna opinión o algún comentario. No hay censura, ni va a haber censura. En la ley lo que se aprobó, además con acuerdo de la Cámara de Radio y Televisión, esa ley se aprobó dialogando con la Cámara, fue el esquema para garantizar el derecho de las audiencias. Y ahora esta consulta pública los lineamientos de la comisión. Es absolutamente falso que el objetivo del gobierno sea censurar. La ley ya existe, la ley decía que tiene que haber un mecanismo para que la audiencia se sienta protegida o defendida cuando sienta que un medio la agrede. Ahora vienen, digamos, las reglas particulares, los lineamientos, y es ahí donde, como decía mi abuelita, la puerca tuerce el rabo, porque se habla entonces de la autorregulación. Dice: no va a haber censura. Dice: nosotros no aplicaremos censura. No, ustedes no, pero al final del día lo que le están diciendo a los medios es: ustedes censúrense solitos. O sea, es un tema bastante complicado, va a generar muchísimo debate. Lo que yo percibo es que hay mucha ambigüedad, porque Sí, yo ayer claro. les decía, bueno, esta ley ya existe desde hace muchos años, pero ahora tiene estas letras chiquitas que llega a presentar a la mañanera y que no se entienden del todo, ¿no? Entonces se pueden interpretar de muchas formas diferentes. Desde luego genera alarma entre periodistas, entre la gente que trabaja dentro de la radio y la televisión, pero la presidenta dice: no, nosotros no dijimos eso. Entonces lo que hay es una pésima redacción de este documento que se presentó en la mañanera y que no dejó claro absolutamente nada, porque entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que ya existía? Si nos vamos a limitar a poner una pleca que dice publicidad, pues sí es un poco como lo que pasa en redes sociales, ¿no? Cuando tienes una colaboración pagada, de inmediato la red social dice publicidad y el usuario lo ve y sabe si lo salta o no. Pero eso no es lo que decía este documento. Este documento no decía tendrá que colocarse una pleca, decía se tendrán que autorregular y tendrán que informar a la audiencia si se trata de una opinión o no se trata de una opinión, y entonces no sabemos cómo se va a ejecutar. Y justo por ahí va lo que ocurrió ayer con la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, que consideró justamente esto, que hay disposiciones ambiguas en estos lineamientos y lo que tiene que ocurrir es que se deben corregir o que se tienen que precisar. Entre estos criterios se encuentran la posibilidad de que la autoridad determine qué información es falsa o descontextualizada. E incluso hasta se pretenden imponer sanciones, lo que claramente resultaría en muchas ocasiones en censura. Esa es la posición, la opinión de alguien que forma parte de la oposición. Ahora, ¿cómo defiende, cómo protege esta idea presidencial un simpatizante, un militante de Morena? Bueno, le voy a presentar justamente la forma en la que habla de este tema el líder de la mayoría en el Senado de la República, el poblano, el senador Ignacio Mier Velasco. Él convocó a participar en la consulta para la protección a los derechos de la audiencia. Él dijo: a ver, hay que sumarse,
hay que participar y dijo que lo que presentó Luisa María Alcalde a nombre de la presidenta de México, dijo, y creo que es interesante, dijo, a ver, lo que ella presentó no es la Biblia, por eso se van a desarrollar foros para que se pueda modificar, para que se pueda discutir ese documento, es una base para poder hablar, para poder hacer las modificaciones que sean necesarias, porque eso que presentó Luisa María no es la Biblia y creo que tiene razón en ese sentido. Porque precisamente por eso se sometió a consulta pública. No es la Biblia lo que se está consultando, es una propuesta que van a ser 20 días, entonces hay que esperar a que termine esta consulta y tener ya un documento que incluso todavía puede ser debatido. Y finalmente, dentro de toda esta historia, yo sigo sosteniendo una parte importantísima de la misma. Entonces, ahora, otra vez, más regulaciones para los medios de comunicación. Y en las redes sociales no pasa nada. Entonces, en las redes sociales, la gente sí puede opinar, sí puede informar, algunos lo hacen de manera responsable. Nosotros en redes sociales tenemos redes muy fuertes e informamos de una manera muy responsable y opinamos también de una manera muy responsable, pero hay quienes no lo hacen y hay quienes además mienten y hay quienes además atacan y hay quienes además insultan y hay quienes además distorsionan la realidad. Y entonces, en las redes sociales no pasa nada, no va a pasar nada, ahí no hay un derecho de defensa para las audiencias. Claro. O sea, y la lectura que se hace es, a ver, esto ocurre puntualmente por un caso, ¿no? El caso de esta televisora que está contra el gobierno federal y que continuamente ellos dicen, ¿cómo vamos a controlar estos espacios que se están armando para ir en contra de nuestro gobierno? ¿Cómo vamos a impedir que se convierta prácticamente en una campaña de desprestigio hacia nuestro movimiento? Pues es que no tendría por qué haber ninguna regulación. Cada quien es libre de opinar y compartir lo que quiera. Como la audiencia es libre de decidir si elige ese canal o si le cambia al siguiente. Ayer veía la mañanera, la verdad es que por el horario, pues yo no la veo en vivo, pero veía un fragmento de la mañanera. Tienen hasta dolly. El dolly es este riel en el que colocan una cámara para poder hacer algunos encuadres o algunos movimientos durante la mañanera. Me parece totalmente innecesario tener un dolly en una mañanera del pueblo, porque no es una producción austera, es una producción con muchos recursos. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que no ocurra la mañanera? Porque en la mañanera lo único que se hace es lo contrario a lo que ellos están diciendo de este canal. Ellos aplauden y reconocen todo lo que hace este movimiento, lo cual me parece el sesgo contrario. Entonces, aquí yo lo que vería sería un equilibrio. Habrá quien decida ver la mañanera y puede hacerlo por el medio que guste, y habrá quien decida ver este canal y puede hacerlo sin ningún problema, y habrá quien no quiera ver a ninguno de los dos y quiera ver a los que están informando y opinando sobre los temas en general. Pero el tema aquí es que a la mañanera no se le está poniendo ningún tipo de cláusula, incluso si se transmite en una televisora local con los recursos del pueblo. Ahí no hay ningún problema, ahí no hay ninguna censura, ahí no hay ninguna medida, y sí hay un completo sesgo. Desde la época de López Obrador, sí, claro, donde diario. La presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado, a veces lo logra de forma exitosa, a veces no, pero en la época de López Obrador, la mañanera era la tribuna inquisitiva. Desde la mañanera se acusaba, desde la mañanera se juzgaba, desde la mañanera se atacaba, o sea, y no pasaba absolutamente nada. Se señalaba incluso a los periodistas. Se señalaba con sí, nombres y nombre apellidos, y apellido. se publicaba cuánto tenía en una cuenta bancaria uno y cuánto Sí. tenía en una cuenta bancaria el otro. Hoy yo creo que la presidenta ha tratado, ha intentado de evitar ese tono inquisitivo en la mañanera, y digo, a veces lo logra, a veces no, pero bueno, sí, al final del día no se está midiendo de la misma manera a unos y a otros. Y yo sostengo, si ya los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, la televisión y la radio, ya de por sí tenemos un mundo de regulaciones, un mundo, porque transmitimos a través de frecuencias que le pertenecen al Estado mexicano, es decir, que son parte del espectro radioeléctrico que forma parte del patrimonio nacional,
y se concesionan, se prestan, ya desde ahí, en cualquier momento el Estado puede quitarlo. Y ya desde ahí, los medios tenemos que, para evitar que de repente te la puedan quitar, tenemos que cumplir con un mundo de regulaciones de todo tipo, de toda índole. Súmale esta otra, órale, va. Pero quítale la palabrita autorregulación, porque eso suena a censura, ¿no? Que es un poco, a lo mejor me estoy yendo muy lejos, pero me parece como la propaganda política en la época de los nazis. Sí, claro. Que Sí, era sí, un sí. total sesgo por parte del gobierno. gobierno, que decía, tú no puedes decir esto, tú no puedes compartir esto, únicamente te puedes ir por esta línea. Obviamente era una época en la que no existían los medios electrónicos, no había internet, no había prácticamente nada, entonces la gente lo único que tenía eran los mensajes que se compartían a través de la propaganda en radio o lo que se podía ver en alguna publicidad pegada en las calles, y era decirle a la audiencia cómo tenía que pensar, porque de otra manera había un problema grave con las personas que trabajaban en las radiodifusoras o en los medios de comunicación de aquella época. Es un símil, y es un símil que preocupa.